En la tercera parte de los vídeos dedicados a la Segunda Guerra Mundial explicaremos la sociedad en profundidad y hablaremos de las consecuencias que tuvo la guerra. Lo primero que diremos es que estamos ante todo ante una guerra global. Veamos por qué. Esta contienda enfrentó a dos sociedades completamente antagónicas que solo podían existir aniquilando a la parte contraria. Por un lado tenemos a los aliados y por el otro a las potencias del eje. Se trató de una guerra en la que casi todos los países estuvieron implicados. Se luchó en 4 continentes, hubo un total de 50 millones de soldados movilizados y perecieron 61 millones de personas. Como se puede apreciar en el mapa, el mundo quedó dividido en dos, en azul las potencias del eje y en verde los aliados. Y se pasó a una economía de guerra controlada por el Estado, en la que los afectados fueron tanto el ejército como la población civil. Desapareció el concepto de retaguardia por el uso generalizado de bombardeos que pretendían destruir la capacidad económica y militar del enemigo, sembrar el terror en la población, desmoralizar al oponente y acabar con su capacidad de resistencia. El Estado intervino en todos los aspectos de la economía. Hubo un cambio radical en la organización de la producción industrial, movilizando a la mujer al servicio de la industria e incluso del ejército, como por ejemplo ocurrió en la Unión Soviética. Allí llegó a copar el 10% de todas las fuerzas movilizadas. Se esclavizó a los prisioneros de guerra y a ciertas minorías, se usó el racionamiento de forma generalizada, creándose lo que es el mercado negro, y se limitaron los derechos sociales como huelgas, manifestaciones u opiniones contrarias. Y aparte de la guerra propiamente dicha, también existió una batalla ideológica entre ambas potencias. Vamos a analizarla. Durante la Primera Guerra Mundial, los estados recurrieron por primera vez a la propaganda con métodos modernos ideados por técnicas de marketing. Esta propaganda se basaba en ambos bandos en la exaltación de la patria y en el odio al enemigo. Y además, en esta Primera Guerra Mundial se recurrió a la censura, tanto de prensa como la manipulación de los informes de guerra y la detención de pacifistas o socialistas opuestos a la guerra, para crear un estado de opinión unánime entre la población. Bueno, pues en la segunda se subió un escalón más. Ambos bandos se enfrentaron no solo en una guerra física, sino también en una batalla ideológica para convencer a toda la población e involucrarla en la guerra. Por una parte estaban los aliados, que exaltaban los valores democráticos y querían vencer las tiranías de las dictaduras, y por otra, las potencias del eje. Por un lado, en Alemania se creía en la superioridad de la raza aria y en destruir el complot judeo-comunista que supuestamente, según ellos, intentaba destruir el mundo. Y para promocionar las ideas respectivas de cada bando, cada uno de ellos utilizaron los medios de comunicación que tenían a su mano. El uso de los mismos fue total y la censura patente en todos ellos. Y aquí podemos ver unos ejemplos de carteles propagandísticos de la época de los aliados y de las potencias del eje. Pero centrémonos en el particular caso alemán. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda nazi, jugó un papel fundamental en la maquinaria de propaganda que alcanzó todos los niveles de la sociedad alemana. Alemania llevó la propaganda a límites insospechados, como demonizar a judíos, comunistas, capitalistas e intelectuales, ensalzar los valores nazis como la muerte heroica, el principio del líder, la comunidad popular, sangre y suelo o el orgullo de la raza aria, divinizar el culto a la personalidad en torno a Adolf Hitler, promocionar campañas para la eugenesia o difundir las ideas de la anexión de las áreas germanohablantes a Alemania. El uso generalizado de la propaganda por parte de los nazis es en gran parte responsable de que el término en sí haya adquirido connotaciones negativas en la actualidad. ¿Y qué pasó en los países ocupados? Bueno, pues vamos a verlo. Los países invadidos por Alemania y por Japón sufrieron explotación económica, persecución ideológica y opresión política. Y como en todas las guerras, el pueblo llano fue el peor parado. Por parte de Alemania,
esta usó el régimen de violencia y terror de la Gestapo y la SS, que disuadían cualquier intento de resistencia. Los nazis establecieron 3 categorías de países: las regiones incorporadas al Reich como Alsacia, Lorena, Luxemburgo o Bohemia, que eran una parte más de Alemania; los estados satélites como la Francia de Vichy, Rumanía o Eslovaquia, que eran considerados gobiernos colaboradores; y los territorios ocupados como Polonia o los países bálticos, que estaban en una situación precaria. El objetivo nazi en estos últimos era explotar los territorios obtenidos en beneficio de Alemania, es decir, esclavizando a sus trabajadores, y obtener de ellos materias primas, productos agrícolas y trabajadores baratos, vamos, casi gratis. Por su parte, Japón dio el mismo trato a todos los territorios ocupados, que fueron China, Corea y el sudeste asiático. En ellos perpetró asesinatos en masa, torturas, trabajos forzados, explotación sexual y violaciones. Ante esto solo había 2 opciones: por una parte colaborar, como por ejemplo en la Francia de Vichy, en la que los ciudadanos temerosos del terror nazi y los industriales también temerosos del comunismo y los admiradores de la ideología nazi colaboraron con los invasores; o por otra parte resistir, creando grupos paramilitares opuestos como guerrillas o resistencia. Pero al final lo que hizo la mayoría de la gente fue intentar aguantar y sobrevivir como buenamente pudieron. Hablemos ahora de la persecución de minorías y opositores por parte del régimen nazi. Estos crearon una sociedad excluyente y piramidal, en la que en la parte superior estaba la raza aria, debajo otros pueblos, y en la base los judíos, eslavos y gitanos, y aquí incluían a arios como disminuidos físicos, psíquicos, comunistas, pacifistas u opositores políticos. En definitiva, estamos hablando de una sociedad dividida en categorías que ellos llamaban comunidad popular. Y los principales perjudicados fueron los judíos. Vamos a hablar de ellos. Ya en abril del 33 hubo un boicot laboral a ingenieros, doctores, abogados, maestros y comerciantes judíos para que no trabajasen. Entre el 35 y el 36 fueron desposeídos de la ciudadanía alemana y se decretó las leyes de Nuremberg de pureza racial, prohibiendo los matrimonios mixtos y también el voto a los judíos, aunque realmente los alemanes solo podían votar al partido nazi porque no había otro. Entre el 37 y el 38 se les discriminó cultural, laboral y económicamente, y precisamente en el 38 ocurrió la Noche de los Cristales Rotos, donde fueron quemadas sinagogas, tiendas, 30.000 judíos fueron deportados e incluso 200 murieron. Ya con la guerra iniciada, los judíos de Polonia y otros países conquistados fueron obligados a vivir en guetos superpoblados y con escasez de comida. Y en 1942 se inició el Holocausto. El Holocausto fue denominado también por los nazis la solución final, que consistió en el exterminio de 6 millones de judíos de Europa. Un año después se había acabado con todos los judíos de Alemania, por eso se llamó a esa zona Judenfrei o Judenrein, que significa libre de judíos, y se empezó a llevar a campos de exterminio a judíos de países invadidos. Veamos cómo fue el proceso. En un primer lugar, los llevaban en vagones de ganado, hacinados y sin comida, a los campos de concentración, pero muchos murieron en el trayecto. Una vez allí, se les despojaba de sus pertenencias, un médico les examinaba y los que no eran aptos para trabajar, como ancianos, pequeños, enfermos, se les llevaba a las cámaras de gas. Los aptos vivían en barracones en condiciones infrahumanas y realizaban trabajos forzados, y si caían enfermos se les mataba. Con muchos de ellos además se hicieron experimentos médicos. Y en la siguiente diapositiva podemos ver los principales campos de concentración de un total de 25.000 de mayor o menor tamaño que hubo repartida por toda la geografía alemana y las zonas ocupadas por el ejército nazi. Aquí podemos apreciar diferentes imágenes de dichos campos de concentración y las condiciones en las que vivían los prisioneros. Y en la última parte de este vídeo hablaremos de las consecuencias de la guerra, tanto humanas, territoriales, económicas, políticas y culturales. A nivel humano hubo deportaciones masivas a campos de concentración y de trabajos forzados que se convirtieron en campos de exterminio. Hay que decir que en Estados Unidos se internó también en campos de concentración a sus ciudadanos de ascendencia japonesa.
se perpetraron masacres masivas de población y de prisioneros enemigos por parte de Japón en China y Alemania en Rusia, pero tras la guerra hubo malos tratos a prisioneros de guerra, sobre todo por parte de la Unión Soviética hacia los alemanes. Se produjeron violaciones masivas de mujeres por parte de tropas soviéticas y japonesas, se realizaron experimentos científicos usando prisioneros, sobre todo por los nazis y japoneses, se utilizó el bombardeo masivo de civiles. Esto lo inició el Eje, pero fue continuado por los aliados a una escala mucho mayor. Y finalmente se usó por primera y única vez la bomba atómica en una guerra. Se tiraron sendas bombas en Hiroshima y en Nagasaki. Las cifras son aterradoras se mire por donde se mire. 61 millones de víctimas. Esto significó el 3% de la población mundial. Vamos a ver las cifras con detalle. Los que padecieron más muertes fueron la Unión Soviética y China, y en un segundo nivel Alemania y Polonia. Si distinguimos las muertes entre civiles y militares, vemos como las muertes de militares son mucho menores que la de civiles. Por tanto, se trató de una guerra que se cebó sobre la población civil. En porcentaje sobre el total de la población de cada país, se llevan la palma Polonia y Alemania, sobre todo Polonia, porque gran parte de sus habitantes eran de origen judío. Y si distinguimos entre civiles y militares, vemos que sobre todo la población civil entre los aliados fue la más perjudicada con diferencia. El porcentaje de víctimas de población militar en ambos bandos fue elevado, pero no tanto como la civil. En resumen, que 2 de cada 3 muertos fueron civiles en la Segunda Guerra Mundial. Y si comparamos los muertos civiles entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, vemos que la primera fue de un escaso 5%, mientras que la segunda fue de casi un 70%. Por frentes, quien se llevó la peor parte fue el frente oriental, es decir, el frente de la Unión Soviética. Podemos asegurar, por tanto, que en total 9 de cada 10 soldados que murieron en el frente fue precisamente en el frente este, el frente soviético. Y todo esto provocó un ingente movimiento de personas de uno a otro lado. Como consecuencia de los cambios territoriales y de la reestructuración de los países, millones de personas se vieron desplazadas y desarraigadas de sus lugares de origen. También hubo millones de prisioneros que volvieron a sus lugares de origen y miles de niños huérfanos. Las familias, en definitiva, estuvieron separadas por fronteras artificiales. Estas fronteras quedaron de la siguiente forma. La Unión Soviética fue la gran beneficiada porque se quedó con todos aquellos territorios que había conseguido de Hitler antes de la guerra al repartirse Polonia. Se anexionó los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, se quedó con el norte de la Prusia Oriental y de Rumanía recibió Besarabia y el norte de la Bucovina. Finlandia conservó su independencia, pero perdió parte de su territorio, especialmente Karelia. Polonia se desplazó hacia el oeste y, si por el este perdió territorios que le quitó la Unión Soviética, se le compensaron por el oeste dándole una parte de Alemania, que fueron Silesia y parte de Prusia Oriental. Seguimos en Europa. Por lo que respecta a Checoslovaquia, consiguió su restauración territorial, pero tuvo que ceder una porción pequeña de su suelo a la Unión Soviética, es decir, Rutenia. Bulgaria recibió la Dobruja de Rumanía e Italia cedió sus posesiones en la costa dálmata a Yugoslavia, reconoció la independencia de Albania y entregó a Grecia las islas del Dodecaneso y Rodas, que recibió tras la Primera Guerra Mundial. Por su parte, Alemania quedó ocupada y administrada por los aliados y dividido su territorio en 4 zonas. En el 49 se unificaban la zona inglesa, francesa y estadounidense, surgiendo la República Federal de Alemania. Y los rusos, por su parte, crearon en su zona la República Democrática Alemana. Berlín y Viena también aparecen divididos en 2 zonas, y Alemania, por último, pierde todas sus colonias que tenía fuera de Europa. Y en Asia ocurrió 3/4 de lo mismo. Japón perdió todo su imperio y retornó a sus islas de origen. Entregó parte de la isla Kuriles Laurs y perdió las islas y archipiélagos de Asia y Oceanía.
China recuperó Manchuria y otros territorios perdidos con la invasión japonesa, y Corea finalmente pudo recuperar su independencia. A nivel económico pasaron dos cosas curiosas. En los territorios en conflicto, es decir, en Europa, se destruyeron ciudades enteras, medios de comunicación e instalaciones industriales. Hubo pillaje y violencia en las ciudades y quema de cultivos y tala de bosques con la política de tierra quemada adoptada por la Unión Soviética. Por tanto, Europa quedó totalmente destrozada, su economía arruinada y su población diezmada. Mientras que en los territorios donde no hubo conflicto, es decir, en los países neutrales y América principalmente, crecieron económicamente y vieron aumentada su población. A nivel político, dos potencias pasaron a dominar el mundo, la Unión Soviética y Estados Unidos, y hubo una política mundial de bloques, el capitalismo y el comunismo. Apareció también el tercer mundo, donde los países descolonizados se alinearon o no en los dos bloques mundiales, y se crearon organismos supranacionales e instituciones internacionales para resolver problemas específicos como por ejemplo la ONU. Y ya para finalizar, en el ámbito intelectual y artístico, queda de forma oprimente e incluso obsesiva la pregunta de cómo fue posible la guerra y cómo fueron posibles las circunstancias históricas que llevaron a ella. En muchos casos, esta cuestión se vio agravada por saber que intelectuales y artistas colaboraron con los totalitarismos y el clima bélico, o al menos no se pusieron decididamente a ello. Además, se perdieron incalculables obras de arte y la ciencia se puso al servicio de la destrucción del ser humano, realizando experimentos con personas y creando armas de gran poder de destrucción. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcan.com.